María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Hoy de nuevo estamos con Paola y como el tema es un poquito teórico y difícil de entender para los que no lo manejamos muy bien, yo no voy a hablar. Voy a dejarlos con Paola para que ella haga la oración e inmediatamente empiece con el tema del orden angélico. Adelante, Paola, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes también para toda la audiencia, para todos quienes nos acompañan en esta hora. Un saludo muy especial. Una vez más, muchas gracias por la invitación a esta serie de programas que el Señor ha inspirado desde lo más profundo de nuestro corazón poder compartir con todos ustedes. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración pidiendo al Espíritu Santo que sea Él en medio de nosotros, pidiendo al Espíritu Santo que sea moviéndose en cada uno de los corazones de las personas, de las almas que vamos a tomar parte en este programa, en cada uno de los corazones que se van sintiendo tocados, atraídos por el conocimiento del amor divino, en cada uno de los corazones que van sintiendo como esa llama, como ese fuego se va encendiendo, cómo Dios va trayendo luces a sus mentes, cómo les va mostrando y revelando cada vez más la profundidad del océano infinito de su amor, del océano infinito de su conocimiento, cómo nos va compartiendo gotitas de su amor a través de este pequeño conocimiento que nos regala el día de hoy del mundo espiritual. Pedimos que seas tu Espíritu de Dios, sellando con tu amor este programa, este espacio en esta hora de la tarde, que seas tú sellándolo con tu fuego divino para que el enemigo no pueda interferir en el mensaje que se entrega. Gracias, Espíritu de Dios, porque confiamos en tu presencia, en tu mover. No solo confiamos, sino que lo sentimos dentro de nosotros. Nos encomendamos a ti, al Padre Celestial, que nos guíe, que seamos uno con Él, para que este mensaje sea lo más claro y lo más conciso. Amén. Habíamos estado hablando hace 8 días un poco acerca de las fases en las que el demonio toma parte en nuestras vidas. Habíamos hablado de 4 fases, habíamos tomado las 2 primeras, que son la tentación y la obsesión, y habíamos dejado por último la opresión y la posesión. Para poder hablar de estas 2 últimas, y a las cuales vamos a ir llegando poco a poco, porque no es fácil hablar de cosas tan profundas cuando no se conoce su origen. Tenemos que irnos adentrando un poco más en el mundo espiritual que nos rodea, ese mundo que está con el que nosotros convivimos, con esos seres que no son de carne ni de hueso, pero que están aquí en medio de nosotros, como lo dice la palabra de Dios. Es un mundo interesantísimo, conforme al corazón divino, en la forma en que Dios lo concibe y lo crea. Es algo absolutamente maravilloso, como todo lo que Dios ha hecho. Hoy vamos a entender un poquito cómo es esa jerarquía angélica, cómo se crea y cuál es un poquito el propósito que Dios tiene con esta jerarquía. Hay algo que tenemos que entender, y es que los demonios
son seres espirituales. Los demonios son seres que no tienen corporeidad, no tienen una carne, no tienen un cuerpo físico a través de el cual ellos puedan moverse. Entendamos que ellos no poseen cosas, ellos poseen personas. Se posan dentro de cosas, pero dentro de esas cosas, mientras esas cosas no tengan movilidad, pues ellos no pueden tener una acción física. Simplemente van a estar ahí quietos conforme a ese objeto. Pero en las personas ellos tienen una movilidad física en el mundo físico. Esto es un poquito de lo que es la demonología. Entonces, lo primero que quería anotar aquí, que es muy importante, que no quería que se me pasara en esta pequeña sesión del día de hoy, es que entendamos que los ángeles, de la manera en que nos lo está explicando la nueva era, no es lo mismo de cómo nos lo está de cómo es verdaderamente el orden angélico dentro de la realidad que nos explica la palabra de Dios, que se nos explica a la luz de la palabra. Entonces, como estos ángeles no tienen un cuerpo físico, este tema, hay un tema muy de moda y que ya muchos cristianos conocen, pero otros desconocen, y es que vamos a pedir la ayuda de los ángeles. Entonces, no, que hoy los tengo en mi casa y para recibirlos les puse comida para que ellos se sintieran bienvenidos, atraídos. Entonces les pongo frutas, les pongo agua. Muchas cosas se atreve a ponerle la gente porque hay es como un ritual de recibimiento y luego yo los mando hacia tu casa y así. Esto tenemos que entender en conciencia que cuando hacemos esto nosotros no estamos llamando ángeles de Dios, nosotros estamos llamando ángeles caídos, porque los ángeles de Dios no tienen cuerpo, los ángeles de Dios no necesitan sentarse a comer, los ángeles de Dios no necesitan sentarse a beber, no lo necesitan. Entonces, cuando tú pones estos objetos, lo que estás llamando no son seres celestiales, estás llamando seres infernales. Y eso hay que tenerlo clarísimo para no confundirnos, porque ambos son ángeles y es una realidad, pero unos están en el cielo y otros están caídos. Entonces, tenemos que tener muy claro a qué tipo de ángeles nos estamos refiriendo. Lo mismo que no existen cartas de los ángeles, donde a través de presagios y numeritos, ellos nos van diciendo cosas. No existe tabla ouija de los ángeles, donde los ángeles son los que nos hablan. Por más que en su tablero tenga pintado a Dios Padre, esto no existe, no existe. Dentro del orden divino, cada uno tiene un propósito único y particular. No está ligado al azar, a la suerte, ni está ligado a ninguna cosa de tipo material. No hay nada que nosotros podamos hacer de tipo material para nosotros tenerlos, contenerlos o sentirlos. Si tú ya hiciste esto y sentiste la presencia de los ángeles en tu vida, ten en cuenta, no fueron los ángeles, fueron ángeles caídos. Y todo esto debe ser confesado, debe ser declarado ante Dios y tenemos que pedir perdón a Dios por haber hecho este tipo de prácticas, porque son prácticas paganas, son prácticas donde hacemos contratos con el enemigo. Para yo pedir los auxilios divinos, solo tengo que pedirlos, hablarlos. Es más, Dios ya sabe nuestras necesidades, Dios sabe lo que el corazón de las almas necesita, pero Él le gusta escuchar a sus hijos, o sea, está bien que sus hijos le hablen y le comuniquen, pero no es necesario que hagamos ninguna de estas prácticas que terminan convirtiéndose en cierta medida en algo de brujería,
que es usar objetos y cosas para conseguir otras cosas que nos beneficien. Entonces, no es una práctica correcta. Dicho esto, vamos a empezar a definir cómo se crea el mundo angélico. El mundo angélico, dibujémonos una torta o un pastel o un pudín o un cake, no sé cómo le llamen ustedes, porque en cada país se llama distinto, de 7 pisos, así como esos pasteles de boda gigantes que tienen muchos pisos. Imaginémonos un pastel de 9 pisos. Y arriba de ese pastel hay un triangulito. Ese triangulito es la Santísima Trinidad. El primer pastelito es más pequeñito. Ellos van creciendo como en torre. Entonces vamos a ver que los 3 primeros pastelitos pertenecen a un orden jerárquico o a unos coros celestiales. Y así los otros 3 pastelitos a otro orden y los últimos 3 pastelitos a otro orden celestial. Esos órdenes o coros celestiales están divididos en 3 jerarquías. Cada jerarquía consta de 3 halos. Entonces, la jerarquía que está más cerca al triangulito es la jerarquía suprema. Esta jerarquía contiene los querubines, los serafines y los tronos. La siguiente jerarquía, que es la jerarquía media, contiene las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la tercera jerarquía, que es la jerarquía inferior, contiene los principados, los ángeles y también los arcángeles. La Biblia, conocemos estos 9 coros celestiales porque la Biblia los menciona en diferentes pasajes. Nos va hablando acerca de ellos y nos va develando que no son lo mismo unos que otros y que unos tienen más dominio que otros. Pero vamos a empezar desde la estructura, desde el orden estructural de la torta. Entonces, los primeros y los más cercanos al trono de Dios son los serafines. Los siguientes son los querubines y los siguientes son los tronos. Entonces, los serafines son ángeles de los que existen menos ángeles, ¿cierto? De los que hay menor cantidad, pero que tienen más conocimiento de Dios. Entonces vamos a concebir cada ángel como una vasija, pero es una vasija única en su forma, es decir, entre todos los coros angélicos no existe ningún ángel igual al otro. Si esto lo pudiésemos ver un poco entre lo que son los animales, entonces diríamos, los animales se pueden clasificar en diferentes especies, ¿cierto? Entonces están las especies de los cuadrúpedos, los que vuelan, los reptiles, ¿cierto? Entonces, pero es como si, por ejemplo, cuadrúpedos, solo existiera una jirafa en todo el mundo, solo existiera un rinoceronte en todo el mundo, o sea, no hay más de su especie. Así ocurre con los ángeles, aunque están dentro de una especie específica, que es un coro celestial, de cada uno solo existe uno, no existen nada que se le parezca en toda la creación del orden divino. De ahí vienen entonces estas divisiones de las que les estoy hablando. Los serafines entonces son esos ángeles que Dios ha creado para que lo alaben a Él, lo adoren a Él. Y en esa vasija que les describía, única e irrepetible, contienen el máximo nivel de gloria diseñado para todo el orden angélico, es decir, para la jerarquía suprema, media e inferior. Por encima de ellos no hay una vasija más grande. Ellos son las vasijas más grandes que existen. Y esa vasija que contiene, ese ángel, contiene niveles de gloria de Dios y de conocimiento de Dios.
Cuan más grande es la vasija, más grande es el conocimiento que ellos tienen de Dios. Pero ellos no pueden tener en sí mismos y de manera particular todo el conocimiento del orden divino. Es imposible. O sea, aunque conocen muchas cosas, no conocen a todo Dios. No lo conocen, o sea, no se les es develado toda la totalidad infinita del conocimiento divino, pero sí es inmenso su nivel de conocimiento y es muy superior al conocimiento que tienen las almas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelantico cuando empecemos a entender qué es la ciencia infusa y qué es lo que se pierde en la ciencia infusa y por qué era el don más grande o es el don más grande que reciben y tienen las almas. Vamos con el siguiente coro, que es el coro de los querubines. Los querubines son los guardianes de las cosas de Dios y hay ciertos pasajes donde se describen, no sé si hay un pasaje donde se describe en el Éxodo que el Señor pide que se hagan 2 querubines que sean los que sostengan el arca de la alianza. Se supone que ellos custodian las cosas que Dios ha puesto, las cosas sagradas que hay de Dios en la tierra y que son territorio divino. Entonces, por ejemplo, las iglesias son generalmente custodiadas por querubines, porque estos querubines son los encargados de custodiar todas las cosas sagradas. Recordemos que de la misma manera que cuando nosotros ponemos en nuestro país un pie en la embajada de otra nación, asimismo, en ese momento tú estás en esa otra nación, tú no estás pisando, así estés dentro de tu país, tú no estás pisando el territorio de tu país, tú estás pisando territorio extranjero, porque ese pedacito, ese único pedacito, ese lote en el que está instalada esa embajada, pertenece a otra nación. Asimismo, cuando nosotros entramos en una iglesia, ese lote, ese lugar, pertenece a la nación celestial, pertenece a la Nueva Jerusalén, pertenece al cielo. Por ende, está custodiado por querubines. Cuando nosotros tocamos una iglesia, estamos pisando una sucursal del cielo en la tierra. Por eso debe haber en nuestro corazón tanta reverencia, por eso tiene que haber en nuestro corazón tanto amor, tanta conciencia por el lugar en el que yo el que yo estoy pisando, en el que yo me estoy parando. Hay pasajes de la Biblia donde se habla que en el lugar santísimo ni siquiera deberíamos usar los zapatos porque es un lugar sagrado. A veces como que no dimensionamos el lugar en el que estamos. Por eso es que nos hacen tanto ahínco los sacerdotes en el tema de cómo nos vestimos, de cómo entramos a una iglesia, de cómo entramos frente al Santísimo, ¿cierto? Que debiésemos hacerlo con esa dignidad del lugar y que se merece el lugar en el que estamos, que se merece la persona a la que vamos a ir a visitar. Esa misma dignidad debe ser expresada desde cómo yo llevo mi corazón hasta cómo yo llevo vestido mi cuerpo. Y para Dios es tan sagrado que hay unos seres especiales que Dios crea para que custodien sus cosas, las cosas que a Él le pertenecen. Y estos lugares y ornamentos y cosas sagradas, tan sagradas, son custodiadas por esos querubines. Luego viene el coro de los tronos. Los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Es decir, lo que Dios va consiguiendo en sí mismo, en lo que es Él, ellos van custodiando esas verdades de Dios. Por lo tanto, ellos custodian la infalibilidad, ellos custodian. Recuerden que hay una gracia que recibe, por ejemplo, la cabeza de la iglesia, que es
la cabeza del Santo Padre, que es el don de infalibilidad. Esa infalibilidad está en lo que ellos escriben, en esa unción que ellos reciben del Espíritu Santo, ¿cierto? Al escribir sus encíclicas y los documentos particulares de ese papado. Esas razones y esas verdades son custodiadas por unos coros específicos que son los tronos, porque la palabra dicha y la palabra escrita es una palabra que tiene poder. Todo lo que nosotros decimos y lo que nosotros decretamos, todo lo que nosotros escribimos, son cosas que tienen poder. Entonces, y se vuelven, esas palabras tienen su propio espíritu, y esos espíritus son tronos celestiales que contienen esas verdades y que custodian esas palabras. Y así como vamos a ver que también los escritos del enemigo son custodiados por sus propios ángeles caídos. Por lo tanto, esos espíritus, como son palabra escrita, pueden ir tomando forma en las mentes de las personas y en el obrar de las personas. Y esto es muy bonito entender un poquito lo del orden jerárquico y cómo están siendo diseñados y cómo es su actuar y la perfección en cómo Dios hace las cosas. Es tan impresionante que, por ejemplo, una medalla de San Benito no tiene que ser exorcizada, porque ya en sí es un exorcismo mismo, es decir, ya el exorcismo está escrito en ella. Va de retro Satanás. Si ustedes ven y se toman la tarea de hacer una pequeña traducción de lo que está inscrito en la medalla de San Benito, se van a dar cuenta que es todo un exorcismo y una exhortación al demonio a que se aleje de ella. Por eso la medalla en sí ya contiene un exorcismo, es palabra escrita. Y eso mismo ocurre con la palabra de Dios, o sea, es tan fuerte las verdades en la palabra de Dios, custodiadas de una manera tan particular, ¿cierto? Por Dios, que tiene sus propios ángeles que la custodian de manera tal que incluso en la misma palabra dice que el solo tener la Biblia a la mano, cargada en la mano, es un escudo para quien la tenga. O sea, la palabra de Dios es un escudo para las almas. Es una cosa impactante, es una cosa difícil de creer, pero la palabra de Dios es el escudo de las almas. Ahora imagínense si eso solo ahí escrita, ¿cómo sería para un alma que la lea, y no solo que la lea, sino que la haga vida en su vida? Prácticamente está viviendo el cielo en la tierra. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí para seguir hablando en nuestra siguiente prédica un poquito acerca de la jerarquía media y de la jerarquía inferior, y cómo esta jerarquía también funciona para los ángeles caídos. Que Dios los bendiga. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.